Hola, ¿qué tal amigos del canal? Espero que estén muy bien y tengan un excelente día. En el día de hoy vamos a hacer un video tratando acerca de los problemas de enfriamiento de la VRAM o de la memoria de la mayoría de las tarjetas AMD RX 5700 y 5700 XT. Hay muchas que tienen este problema, se calienta mucho la memoria y tenemos pocas opciones para tratar de mejorar esas temperaturas. Les puedo decir que la primera opción es desactivar el modo 0 RPM fan que traen estas tarjetas. La mayoría de estas tarjetas tienen ese modo y ese modo está vinculado al umbral de temperatura del núcleo de la tarjeta, del CPU, por lo que si el núcleo está frío, los ventiladores o bajan la RPM, las revoluciones por minuto, o se apagan completamente, y con eso lo que hace es aumentar la temperatura de la memoria, va a aumentarla, y por consiguiente generalmente cuando aumenta la temperatura de la memoria lo que pasa es que los drivers colapsan y la tarjeta se reinicia. En el caso de nosotros que estamos minando, casi siempre lo que pasa es que empiezan a haber rejected shares, acciones rechazadas, muchas acciones rechazadas, y se reinicia el minero constantemente o se frizan, deja de funcionar. Entonces, desactivando esta opción y seteando la velocidad del ventilador manualmente a la velocidad que usted lo quiere, puede solucionarse en parte ese problema. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en el caso de HiVoice lo puedes hacer en las configuraciones de overclock que tú le das. Aquí, como pueden ver, yo lo hago directamente aquí. Le pongo el valor que quiero que cada tarjeta cada tarjeta en mi RID trabaje el fan. O lo puedes hacer a través del software en Windows, More Power Tool. Él tiene una opción donde tú le puedes deshabilitar esa opción 0 RPM fan. Lo segundo que puedes hacer es tratar de hacer underboard de la VRAM. Lo puedes hacer de dos formas. En Windows hay un software que se llama AMD Memory Tweak, donde se puede hacer underboard de la VRAM. Yo personalmente nunca lo he hecho. Quizás haga un video próximamente probando a ver cómo es que se hace. O en el caso de HiVoice, que es el sistema que yo utilizo, lo puedes hacer aquí cambiando estos valores del voltaje de la memoria, bajándolos. Como pueden ver, aquí dice que el rango permisible es de 1250 a 1350 milivolts, pero que por default de fábrica aquí él viene con 1350. Yo en el caso de las tarjetas mías que más se calentaban, la segunda y la cuarta, le puse 1300. Y como pueden ver, me ha mejorado mucho. También les puedo decir que las tarjetas que tienen memoria tipo Micron tienen unos voltajes valores de voltaje de fábrica son más altos, y por lo tanto al circular mayor corriente por la tarjeta consume más energía y se calienta más que las que tienen tipo Samsung, como esta primera que yo tengo aquí, que consume menos y se calienta menos también. Pero los de tipo Micron
admiten mayores valores de overclock en la memoria que los de tipo Samsung. Generalmente, si tratas de subirle mucho el overclock en la memoria del Samsung, igual se cae la tarjeta, se reinicia. Y la última opción que yo les traigo en el día de hoy es sustituir las almohadillas térmicas. Yo hice esto en mi tarjeta, aquí la GPU número 3, la Asus Dual Evo, y las temperaturas pasaron de entre un rango de 90 a 100 grados Celsius que tenía anteriormente a un rango de 80 a 88 grados Celsius. Lo que hice fue reemplazar las almohadillas térmicas originales que tenían en la parte frontal de la placa, la que hacían contacto con el disipador de calor, por unas más gruesas de 1.5 milímetros. Las originales eran como de 1 milímetro y casi no hacían contacto entre la memoria, entre los chips de la memoria VRAM y el disipador, y por eso trabajaba muy caliente, se disipaba muy poco el calor. En el caso le puse una un poco más gruesas y el contacto mejoró, y con eso también mejoró la temperatura. No se le pueden poner muy gruesas, por ejemplo de 3 milímetros, porque entonces el CPU, la pasta térmica que le ponen o lo que ustedes le pongan, deja de hacer contacto con el disipador de calor y resuelves un problema, pero te buscas un problema peor, que es el que se calienta el CPU, que es lo peor que te puede pasar. Y entonces por eso usé una término medio 1.5 milímetros. Y lo que voy a hacer en el día de hoy es ponerles unas en la parte de atrás de la placa, de la tarjeta, para que entre en contacto la parte de atrás donde están ubicadas la memoria con la placa metálica protectora que tiene la tarjeta en la parte de atrás, y con eso ayudar a mejorar la disipación térmica. Vamos a ver si esto es suficiente para ayudarnos a hacer lo que queremos. Sin más que hablar, paso a apagar el minero y a desinstalar la tarjeta y hacer el procedimiento. Como pueden ver, ahí está mi rig de minería de 4 tarjetas gráficas, 2 Power Color Red Devil, una RX 5700 XT, la otra es RX 5700, esta es una MSI 5700 XT y una Asus Dual Evo 5700. Todas ya tienen el BIOS modificado, pero esta tarjeta específicamente, la Asus Dual Evo, las temperaturas de la memoria son muy altas, muy altas. Entonces, después que le modificas el BIOS, lo que hice fue reemplazarle los pads, las almohadillas térmicas que tenía originales, porque tenía muy poca conexión entre el disipador de calor y los chips de la memoria. Le puse uno más grueso de cerca de 1.5 milímetros y las temperaturas bajaron de entre un rango, estaban entre 90 a 100 grados centígrados, bajaron entre 80 y 90, como les voy a mostrar a continuación ahí en la pantalla de HypeOS. Pero lo que estoy pensando hacer hoy es agregarle unos parches térmicos entre la parte de atrás de la placa PCB y esta placa metálica que tiene atrás, para ayudar con la disipación de calor y ver si ayuda y baja algunos grados más.
Como pueden ver, amigos, ya procedimos con la reinstalación de la tarjeta Asus. Voy a proceder a encender el RIP y veremos si nos da resultado. Bueno, como pueden ver aquí, ya estamos de nuevo en HypeOS. La tarjeta lleva un rato trabajando y me están dando una temperatura de cerca de 82 grados en la memoria, así que parece que está mejorando. Déjeme dejarla un poco más. Yo me imagino que quizás pueda subir hasta el rango de los 86 grados, pero al parecer nos ayuda en algo todas las cosas que hemos venido haciendo. Bueno, sin más, déjenme sus comentarios, qué piensan del video, qué piensan de los procedimientos, si ustedes tienen algunas ideas también, porque cuando yo creé este canal lo creé con la opción de retroalimentación, de lo mismo yo dar ideas que me den ideas a mí, que me enriquezcan mis experiencias en la minería. Así que por favor dejen sus comentarios. Si eres nuevo y te gustó el contenido, por favor no olvides de suscribirte para que continúes recibiendo videos acerca del tema de la minería de criptomonedas. Que tengan muy buen día y que Dios los bendiga.